a Romanos capítulo 5. Abran todos, hermanos, por favor. Quiero que lean también ustedes Romanos capítulo 5. Y vamos a dar lectura a los versículos del 12 al 21. En la anterior predicación, hermanos queridos, ¿no? Hemos iniciado estos versículos del 12 al 21 de Romanos capítulo 5. Y dijimos que como el apóstol Pablo en este pasaje presenta ¿qué? El fundamento de ¿qué? De nuestra seguridad de nuestra salvación. Porque en los 10 o 11 versículos anteriores habla de nuestra seguridad y de nuestra salvación. Pero, ¿por qué Pablo expresaría esa seguridad? Porque no dependía de nosotros o porque algo hayamos hecho, sino es, ¿por qué? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo expresa que el creyente debe tener, ¿qué? La seguridad de su salvación, amados hermanos. Debe estar seguro de esa salvación. Eso es lo que se expone en los versículos 1 al 11 del capítulo 5 de Romanos. Entonces, hermanos, podemos ¿qué? Estar seguros de nuestra salvación, ya que no depende, como dije, de nosotros o de algo que hagamos nosotros, porque no es por nuestras obras, no es por nuestras justicias que el Señor nos salva, sino solamente por la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Obediencia pasiva y obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos de 12 al 21 de Romanos 5, hermanos, el apóstol Pablo que presenta el fundamento del por qué el creyente debe estar seguro o debe tener la seguridad de su salvación. Y vimos en la anterior predicación de una forma general todos estos pasajes. Pero por la gracia del Señor, si el Señor nos ayuda, vamos a entrar en unos 2, 3 o 4 predicaciones más y vamos a tocar en este pequeño pasaje, hermanos, pero que es muy, muy hermoso, doctrinas que están no quizás explícitamente, pero sí implícitamente, no directamente, pero sí indirectamente, ¿ya? Y nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque estamos, dicen, hermanos, unidos ¿a quién? A Cristo. Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos y podemos tener nuestra seguridad de nuestra salvación, porque también ya no estamos en Adán. Antes, o las personas que aún no ponen su fe en Cristo, en esos momentos están muertos en sus delitos y pecados y están en Adán. ¿Ya? Tenemos que entender, para Dios solamente hay dos tipos de personas: los que están en Adán, los incrédulos, los que están muertos en sus delitos y pecados, los que están esclavos en su pecado, y los que están en Cristo. No solamente quedamos en eso, nos adoptan como hijos, somos parte de la familia de Dios. Qué hermoso, hermanos. Vimos cómo el apóstol Pablo afirma y hace ver que el pecado también de Adán afectó a toda la raza humana, hermanos. El pecado de Adán afectó a toda la descendencia, y dentro de ellos estamos nosotros. Por eso que nosotros desde la concepción somos pecadores. Desde nuestro nacimiento nacemos o somos hijos. La palabra nos dice que somos hijos de ira, ¿ya? Vimos también como el apóstol Pablo que hace ¿no? Contrastes. ¿Contrastes en qué? En el resultado de la obra de Adán con el resultado de la obra de Cristo. Vimos aquellos que están en Adán que reciben condenación y muerte, pero aquellos que están en Cristo, amados hermanos, que reciben justificación y vida. ¿Pero será porque son buenos? ¿Será porque hayan hecho alguna obra que Dios diga, bueno, como este hombre hizo buena obra, yo tengo que retribuirle y darle, justificarle, hacerle justo? No, hermanos,
sino es solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre eso tenemos que tener en cuenta, resaltar la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Leamos, por favor, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. La bendita palabra del Señor dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, dicen, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, el pecado de Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El Señor bendiga su palabra. En este pasaje, entonces, hermanos, encontramos que, como dije, enseñanzas, doctrinas, no de manera directa, pero sí de una manera indirecta, se encuentran involucradas en este texto. Doctrinas vitales, y lo nombramos en la anterior predicación, pero lo volvamos a decir. Por ejemplo, la autoridad de las Escrituras. Y hoy vamos a ver esto, la autoridad de las Escrituras. No está explícitamente, pero sí implícitamente, la autoridad de las Escrituras en este pasaje. También está el pacto de obras, el pacto entre Adán y Dios. También está la doctrina del pecado original. Vamos a ver por qué se nos imputa el pecado original. Después también, y lo que es importante también, ¿no?, o recordar y entender, es la doctrina de la obediencia pasiva de Cristo y la obediencia activa de Cristo. Eso es lo que vamos a ver, hermanos. Ahora, la primera doctrina que podemos ver de una manera indirecta y no explícita, pero sí implícitamente, hermanos, es la doctrina de la autoridad de las Escrituras. Y esa doctrina es lo que vamos a ver el día de hoy con la ayuda del Señor, hermanos. Estemos atentos, entendamos, hermanos, y si no entienden, después pueden preguntar. Cuando decimos que Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, hermanos, tiene implícitamente una defensa de la doctrina de las Escrituras. Ahora, ¿cómo podemos afirmar que este pasaje hace una defensa de la autoridad de las Escrituras? O una defensa de la doctrina de la autoridad de las Escrituras.
¿Cómo puede ser? Y la respuesta se encuentra en esto, hermanos. Lo que el apóstol Pablo expone en estos pasajes, en estos versículos, hermanos, es de vital importancia para nuestra fe. Es de vital importancia para nuestra fe en cuanto a lo que creemos, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo y en cuanto también a nuestra salvación. Lo que el apóstol Pablo dice que es tan importante en estos versículos de 12 al 21, que si alguien no cree lo que es la literalidad de la creación, la literalidad de los 3 primeros capítulos de Génesis, va a decir a la Escritura lo que no quiere decir. Nosotros tenemos que tener seguros de lo que está escrito en los primeros 3 capítulos de Génesis son hechos reales, hechos que han pasado, y así ha sido también inspirado por el Espíritu Santo para que Moisés escriba y quede plasmado en la palabra del Señor. Todo lo que sucedió en el Edén, si alguien no cree que es algo real, sino que simplemente creen que es una leyenda, su fe no tiene ninguna base, hermanos. Eso es importante entender. Su fe no tiene ningún sustento. Hermanos, nuestra fe, nuestra confianza en Dios se sustenta ¿en qué? En la verdad revelada en la bendita palabra de Dios, en las Escrituras, en la Biblia. Y eso es lo que es principalmente. Y debe entender cada creyente, hermanos, que nuestra fe se sustenta en la bendita palabra revelada, que es útil para todos, hermanos. Para un creyente no hay otra fuente de autoridad, hermanos. Solamente es la Biblia. Para el creyente no hay otra fuente en cuanto a la verdad, a la fe y a la vida. Porque el creyente basa su vida diaria en ser guiado por quién, por las Escrituras. Como creyentes nosotros debemos ser guiados solamente por las Escrituras, hermanos. No porque el mundo nos dice, no porque el mundo nos quiera meter pensamientos, ideologías, cosas para poder guiarnos en nuestra vida. A veces lamentablemente caemos en eso, hermanos. Sino que nuestra vida debe ser guiada solamente por las Escrituras. No podemos buscar otro documento, otro libro en la cual que ustedes puedan querer poner al mismo nivel de las Escrituras. Eso tenemos que tener cuidado. Sola Escritura es uno de los lemas de la Reforma. Sola la Escritura. No hay una fuente de pensamiento externo a nivel de ella, hermanos. Y eso es algo implícito ¿para qué? Para nuestra vida en Cristo, para la vida que vivimos. Eso tenemos siempre que tener en cuenta, que la Biblia tiene que sea nuestra guía en todo. ¿Solamente estará en la iglesia? No, hermanos, sino en cada momento de nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, si hacemos un deporte, si hacemos algo. ¿Quién nos tiene que guiar? Es la Biblia. ¿Quién nos da las reglas? Es la Biblia. Hermanos, si hay algo que pensamos, que en nuestra mente puede quizás tener pensamientos que contradigan con lo que la Escritura claramente dice o enseña, pues entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Es desecharlo, hermanos. Debemos desecharlo, lo que nosotros podemos llegar a pensar. Pues nuestro sometimiento debe ser principalmente a la verdad revelada de la palabra de Dios. Esa debe ser nuestro sometimiento. Seguro, por ejemplo, digo, ¿no? Seguro que no entendemos plenamente que Dios sea 3 personas y a la vez sea un Dios. Pero ¿qué tiene que pasar en nuestra mente, hermanos? En nuestro ser, en nuestra razón, se debe someter. Porque todo esto, la Trinidad de Dios, está expresada
Trinidad implícitamente también en las Escrituras. No existirá la palabra Trinidad en la Escritura, pero explícitamente cuando nosotros vemos está la Trinidad de Dios. Seguro también no entendemos plenamente lo que de nuestro Señor Jesucristo, o cómo es 100% hombre y 100% Dios. Pero nuestra razón, nuestra mente debe someterse a la verdad claramente revelada en la Escritura. Seguro no entendemos también plenamente cómo que Dios ha decretado todo lo que va a acontecer y a la vez sea el hombre responsable de sus actos. Por eso el hombre es responsable de sus pecados, hermanos. Quizás no podemos entender eso, pero nuestra mente, nuestro ser, nuestro pensamiento que debe ser someterse a la verdad revelada en la Escritura. Entonces, hermanos, nuestro sometimiento a las Escrituras es que nuestra razón que debe inclinarse a la verdad de Dios, por más que no podamos entenderlo plenamente. Porque si divagamos y queremos sacar una razón por nuestra mente, nos podemos llegar a desviar. Y eso pasa, hermanos. Podemos hacer liviano el Evangelio, o podemos ser lindos hasta decir que entonces Dios es autor del pecado. ¿Por qué? Porque no nos estamos sometiendo a la verdad, a lo que está revelado en las Escrituras. Tenemos que tener bastante cuidado, hermanos, como creyentes. No debemos llegar hasta ese punto, hermanos. Y esto tiene un porqué. Porque las mismas Escrituras nos enseñan que un ser, ¿qué dice? Un ser finito como nosotros, como somos, hermanos, no vamos a poder entender la grandeza de la mente de un ser infinitamente grande, que es nuestro Dios. Y hay un pasaje muy hermoso también que dice eso. En Isaías capítulo 55, versículo 8 al 7, ¿qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es claro, hermanos. Nuestros pensamientos, algo que pensamos está todavía en estos momentos, hermanos, contaminado por el pecado, contaminado por el hombre, por el mundo, perdón. Está contaminado. Pero el pensamiento de Dios es distinto por eso. Ni vuestros caminos, mis caminos, que dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, hermanos, dicho sometimiento a la Escritura debe estar vinculado, amados hermanos, porque debemos entender, somos seres finitos. Porque los cristianos estamos convencidos de ¿qué? De que la Biblia es la mismísima palabra de Dios. Estamos seguros. Eso es lo que nosotros creemos, que la Biblia es Dios hablando. Dios hablando, la palabra de Dios. Por esa razón es que la Biblia, amados hermanos, la Escritura, para los cristianos, ¿qué es? Autoritativa. Tiene autoridad. Solo la Escritura. No estamos en los tiempos cuando antes el Señor se revelaba por sueños, con voz audible, por señales. Ahora no, hermanos, tenemos la palabra de Dios escrita, que es la Biblia. Esa es nuestra guía. Entonces, esta convicción, amados hermanos, de que toda la Biblia es la palabra de Dios, es decir, que toda ella es la palabra de Dios. No una parte de ella, como les dije en nuestra lectura de la mañana. Las genealogías, otros creen que no son inspiradas, o las historias que podemos ver en las Escrituras, otros creen que no son inspiradas. Y eso lleva al error, hermanos. Y nosotros debemos creer que toda la palabra de Dios es palabra de Dios, inspirada por Dios. Y hay dos pasajes importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la doctrina, de la autoridad de las Escrituras.
que el cristiano debe tener claro en su mente. Dos pasajes. Uno de estos pasajes bíblicos y fundamentales del apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la bendita palabra: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda la palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Para qué? Y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la Biblia es para todo, hermanos. A veces buscamos, ¿no?, como humanos, cuando a veces no entendemos que todo tenemos, toda respuesta a toda pregunta tenemos en la Escritura. ¿Qué buscamos? ¿El mundo qué busca? Porque puede entender algo, a veces buscan a los psicólogos, buscan a seres caídos que les solucionen su vida, o que les dé algo para que puedan entender la situación que están pasando. Cuando nosotros tenemos la Biblia, Pablo utiliza en este pasaje la palabra griega, en lo que Reina Valera traduce como inspirada, utiliza la palabra griega que es theopneustos, lo que significa, amados hermanos, aliento divino. O sea, toda la escritura surge del aliento divino de Dios. Entonces, podemos quizás algo más literal decir, toda la escritura es exhalado, toda la escritura surge del aliento divino, o sea, surge del aliento de Dios. Eso tenemos que entender. Toda la palabra, hermanos, toda ella, no una parte, no, toda es exhalado de Dios, ha salido de Dios. Ahora, no solo creemos que el mensaje que está en la Biblia es la palabra de Dios, no solo creemos que lo que la Biblia enseña es la palabra de Dios, sino creemos que cada palabra que está en la Biblia, entendamos eso, cada palabra que está en la Biblia es la palabra de Dios, que Dios también quiso que estuviese en sus escrituras. No solo creemos en el mensaje que es la palabra, sino en cada palabra, hermanos. Ahora, esto no quiere decir que los escritores bíblicos solamente eran simples, o podemos decir, ¿no? Entonces, Dios les mandó a escribir, como puede mandar un gerente a su secretaria. Porque es lo que pasa, ¿no? Cuando un gerente quiere dictar o hacer una carta o un oficio o algo, le dictas. Y la secretaria solamente escribe lo que no fue así la intención, hermanos. Los escritores bíblicos no fueron simples mecanógrafos de un dictado divino. Si hubiese sido netamente ese su papel, de ser solamente personas que Dios les decía que ellos escriban lo que Dios quisiera que dijeran, si fuera así, hermanos, entonces en la Biblia encontraríamos la misma forma gramatical. Pero cuando leemos la Biblia no se ve eso, hermanos. Entonces cuando leen la Biblia, cada siervo de Dios tenía una manera diferente de expresarse. Nada era igual. Por eso no es que Dios haya dictado, entonces todo se hubiera parecido. Eso es lo que no encontramos en la Biblia. Claramente podemos ver las características de cada escritor que ha sido reflejado en sus libros o en sus cartas. Algunos escribían de una forma pausada, algunos de una forma impetuosa, algunos con expresiones poéticas y bien elaboradas, otros con expresiones más bruscas y quizás tajantes. Entonces, claramente, el papel del escritor bíblico no fue solamente de ser mecanógrafo o el que escribiera simplemente porque el Señor le decía. Y para entender cómo es que Dios fue
que utilizó a los escritores, amados hermanos? El teólogo Charles Koch dice de esta manera, comienzo la cita: además, así como la inspiración no involucró la suspensión ni la supresión de las facultades humanas, tampoco interfirió con el libre ejercicio de las facultades mentales características del individuo. Si era un hebreo, el inspirado hablaba en hebreo. Si era griego, hablaba en griego. Si era un hombre instruido, hablaba como hombre de cultura. Y si era rudo, hablaba como tal hombre es propenso a hablar. Si su mente era lógica, razonaba, como lo hacía Pablo. Si era emocional y contemplativo, escribía como Juan. Todo esto está involucrado en el hecho de que Dios emplea sus instrumentos conforme a su naturaleza. Los escritores sagrados dejaron la impronta de su carácter en sus varias producciones de una manera tan clara como si no hubiese estado sometidos a ninguna influencia extraordinaria. Este es uno de los fenómenos de la Biblia que destacan ante el lector más inatento. Así los escritores sagrados escribieron de la plenitud de sus propios pensamientos y sentimientos, empleando el lenguaje y el modo de expresión que les era más natural y apropiado. Sin embargo, y no por ello en menor grado, hablaron tal como fueron impulsados por el Espíritu Santo, y sus palabras eran dadas, o eran las palabras de Él, o sea, de Dios. Fin de la cita. Entonces, hermanos, los escritores bíblicos no fueron simples secretarios o mecanógrafos de lo que Dios les daba que escribiesen. Cuando hablamos que todas las escrituras son inspiradas por Dios o son exhaladas de su aliento, lo que queremos decir es que ellos, al escribir, el Espíritu de Dios los llevaba, los sostenía, los conducía a sus propios seres en dejar por escrito el mensaje que compartirían con la palabra que debían estar escrito en la palabra de Dios. Es decir, Dios no utilizó como un dictado divino lo que los escritores bíblicos nos dejaron, sino que utilizó también sus vidas, hermanos, sus vidas, y los llevó a escribir lo que Él quería que quedara reflejado, utilizando el otro pasaje también que es importante de recordar, hermanos, es que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Voy a dar lectura hasta el 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso nos dice el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, es claro del por qué es segura la palabra de Dios, del por qué es la bendita palabra de Dios. Veamos también qué nos dice David, cómo expresa lo que escribía. Por ejemplo,
Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Hermanos, es tan importante entender esta verdad de la inspiración verbal. Una vez más repito, es decir, que creemos no solo que el mensaje de la Biblia es palabra de Dios, sino que creemos que cada palabra que está en la Biblia es palabra de Dios. Los apóstoles entendieron esta verdad, de que la palabra encierra, o está toda, es la palabra de Dios. Lo que él quería que quedara registrado en las Escrituras. Por ejemplo, ¿qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 16? Esto también es un pasaje que nos da una defensa de la autoridad de las Escrituras. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Ahora, ¿cuál es el sustento de lo importante que está diciendo el apóstol Pablo? ¿En qué se sustenta el apóstol Pablo para hablar lo que hemos leído? O lo que está diciendo. No, dice, no de las simientes en plural, sino, o como hablase de muchos, sino dice que de tu simiente, que es el cual es Cristo. No sé si se pueden dar cuenta, hermanos. Acá está hablando de una sola palabra, simiente. El apóstol Pablo agarra esta palabra simiente, ¿para qué? ¿Para qué? Para poder dar el argumento del apóstol, para que depende del hecho de que la Escritura dice simiente, en singular. ¿Para qué? Para que sustente la doctrina que en ese momento estaba enseñando. Y él agarró un pasaje del Antiguo Testamento, cuando el Señor le da la promesa a Abraham, cuando dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo, ellos sabían que cada palabra de lo que estaba escrito en la Escritura era la palabra de Dios? Entonces, para los creyentes de todos los tiempos, la Biblia, amados hermanos, la Escritura, ¿qué es? Son la bendita palabra de Dios. Y es por esta razón que los autores del Nuevo Testamento también muchas veces, al referirse a pasajes del Antiguo Testamento donde Dios había hablado, podían expresarse de esta manera. Los autores del Nuevo Testamento, cuando veían un pasaje del Antiguo Testamento donde Dios había hablado, decían, la Escritura dice. La Escritura dice. ¿Y por qué decían esto? Porque para los apóstoles, Escritura y Dios era lo mismo. Eran lo mismo para ellos. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 17. ¿Qué dice? Porque la Escritura dice a Faraón. Está trayendo un pasaje que está en Éxodo 9. La Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en mí mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Cuando uno va a Éxodo capítulo 9, versículo 16, es Dios quien le dice a Faraón a través de Moisés. Dios le dice a Faraón, pero Pablo no tiene ningún problema en cambiar ese término. Dios dijo con la Escritura dice. ¿Por qué? Porque para ellos la Escritura es lo que para nosotros es la bendita palabra de Dios. Eso nosotros también cuando nos expresamos podemos decir, ¿no? Dios dice, o la Escritura dice. Eso también entendieron los apóstoles. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice:
damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y hay otro pasaje que exalta la palabra de Dios. El entendimiento entonces de los apóstoles en cuanto a las escrituras que ellos poseían en el Antiguo Testamento eran no palabras de hombres, sino palabras de Dios, hermanos. Palabras de Dios. Y eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que estar seguros. Ahora, en el Nuevo Testamento podemos ver también que los apóstoles entendían de lo que ellos estaban enseñando que eran palabras de Dios. Por eso, los escritos de los apóstoles, claramente ellos mismos entendían que no eran sus palabras simplemente, sino que eran palabras de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, dando unos mandamientos a la iglesia de Corinto, en el caso del culto público, ¿qué les dice? 1 Corintios, capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Señor. Entonces, lo que Pablo, esa carta que escribió, era inspirado por Dios. Entonces entendían de que era la palabra de Dios. Tan claro tenían los apóstoles, amados hermanos, en su mente que ellos, de lo que ellos enseñaban y escribían, no eran solamente palabras de hombres, sino que eran la bendita palabra de Dios. Y que también hacían depender la salvación de las personas en sus enseñanzas. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema, o sea, maldito. Entonces, ellos tenían la seguridad, sabían que lo que ellos expresaban era la palabra, la bendita palabra de Dios. El apóstol Juan expresa lo mismo también en 1 Juan capítulo 4, versículo 6. Dice: nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, los apóstoles tenían la seguridad en cuanto a lo que ellos mismos confirmaban, que era la palabra de Dios, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? De las escrituras de Pablo, hacia el mismo nivel de las escrituras, como también dice las otras escrituras. ¿Ya? Pedro entendió lo que las escrituras del Antiguo Testamento era el mismo nivel, los escritos del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, nuestra fe, nuestras convicciones, lo que nosotros nos impulsa a vivir, hermanos, nuestro pensar, lo que nos impulsa a pensar, a desear, a anhelar, a esperar, o lo que somos, debe ser soportado en la bendita palabra de Dios. No en los pensamientos del mundo, no en otros libros lo que te enseñan, sino solamente en la bendita palabra de Dios, amados hermanos. En la bendita palabra de Dios, y así debe ser. El mismo el apóstol Pablo que nos dice, Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice? Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
¿Dónde nos tenemos que edificar, hermanos? En la bendita palabra de Dios. Dice acá, el fundamento de los apóstoles, los escritos de los apóstoles y profetas, Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, no nos acercamos como simples escritos de hombres. No debemos acercarnos de esa forma. No nos acercamos como escritos de hombres, sino que nos acercamos entendiendo, amados hermanos, que es la mismísima palabra de Dios. La mismísima palabra de Dios. De esa manera nosotros nos tenemos que acercar cuando leemos las Santas Escrituras. Ahora, hermano, cuando se habla en cuanto a la definición de la palabra de Dios, también tenemos que tener en cuenta que hay errores, o hay que muchos han tergiversado, hermanos, en cuanto a la definición, lo que es de la inspiración de la palabra de Dios. Hay varias, pero para nuestra enseñanza, lo que estamos tocando en este día, que vamos a defender a la luz de este pasaje de Romanos, voy a hablar un poco de una de las teorías, una de las aberraciones, también lo dicen. El error es conocido como la teoría de la inspiración parcial. La teoría de la inspiración parcial. O sea, dicen los que postulan esta teoría, dicen que Dios solamente inspiró ¿qué? Las cuestiones morales, las cosas morales, o las enseñanzas espirituales. Solamente eso es que Dios ha inspirado. Ellos dicen eso, equivocadamente, pero dicen eso. Y los asuntos como las costumbres, las historias, como las genealogías que hemos leído hoy día, para ellos no son inspiradas por Dios. No son inspiradas por Dios. Ellos creen eso. Entonces ellos dicen que en los relatos históricos solamente dicen que son impresiones, y también hay imprecisiones, hay también errores, porque según ellos los relatos históricos no son inspirados, por eso que para ellos hay errores. Y vamos entendiendo por qué tomo esta aberración o este error, esta teoría. Los que postulan esta teoría dicen que solo es inspirado en las enseñanzas morales, pero los demás son aquellos que dicen que los relatos divinos, por ejemplo, de la creación, es una leyenda. Ellos postulan. ¿Qué es una leyenda para nosotros? ¿Qué dice? Que es algo que no ha pasado, sino que es como una invención. Y es lamentable, hermanos, cuando personas que dicen ser creyentes puedan decir que esos relatos son leyendas. Por eso que podemos ver muchas cosas que vemos en las iglesias, hermanos. Entonces, hermanos, para muchos de ellos, la creación, ¿qué es? Una narración popular que cuenta un hecho, supuestamente un hecho real. No niegan la creación, eso sí, no niegan la creación. Solo que dicen que no fue de la manera como está escrito en la Biblia. Ellos no creen como fue escrito. Ellos dicen que también los escritos en la Biblia son palabras del hombre. Entonces podemos decir o sacar la conclusión de que Moisés no fue inspirado por Dios cuando escribió la creación, los primeros capítulos de Génesis. No fue inspirado, sino que él, como vivía en ese tiempo, pero comenzó a adornarlo. Por eso que hay personas también que no creen que la serpiente habló a él. No creen. Entonces, miren, todo esos pensamientos, esa teoría, te va a llevar al error. Entonces, hermanos, si esto fuera así, como piensan estos hombres, el pasaje de nuestro estudio de Romanos 5, del 12 al 21, no tendría sentido, hermanos. No tendría ningún valor. Ya vimos en la predicación anterior que la enseñanza del 12 al 21, los versículos 12 al 21, que Cristo dice, vino ¿a qué? A resolver
la situación de aquellos que estábamos en Adán, que son todos los hombres que nacemos en un estado natural, en un estado de pecado. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo puede entrar entonces a contrastar a un personaje histórico con el Señor Jesucristo, cuando ellos piensan que solamente es una leyenda? ¿Cómo puede contrastar el apóstol Pablo? ¿Cómo se puede sustentar lo que está enseñando en algo que solamente fue una leyenda? ¿Y cómo puede contrastar una leyenda con algo que era Cristo real? ¿Cómo podría contrastar? ¿Se dan cuenta? Eso lleva a algo. Uno no puede hacer un contraste de un personaje histórico con una leyenda. No podemos. No cabe ese contraste. No tiene ningún peso. Si lo narraron los primeros capítulos del Génesis, no son históricos, no son literales, hermanos. La base teológica que el apóstol Pablo está tratando de explicar, está enseñando en este capítulo, no tiene fundamento, no tiene valor, hermanos. Por eso es importante tocar este tema. Porque hay muchas iglesias que postulan ello, hermano, y que te va a llevar al error. Tenemos que estar atentos, tenemos que tener cuidado. Si no estamos atentos, hermano, podemos caer. En el pasaje clásico de la Biblia, en cuanto a la esperanza de nuestra resurrección, en lo que sucede cuando resucitamos, Pablo también toma el mismo contraste, porque hace un contraste en Adán, Cristo, que dice, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21, versículo 22. Anoten, hermanos, y puedan leer en sus casas. ¿Qué dice? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21, 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Otra vez el apóstol Pablo hace contraste de Adán con Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se dan cuenta qué importante, hermanos, entender ello? La literalidad de los 3 primeros capítulos de la creación es importante. Ahora, es tan importante el contraste que está haciendo el apóstol Pablo acá entre Cristo y Adán. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podría, o quizás podemos preguntar, ¿cómo, apóstol Pablo, cómo tú puedes hacer un contraste de una leyenda con algo que sí ha pasado? Porque para ellos Cristo sí vino, murió, para ellos es real. Eso sí ha sido inspirado, pero hay otras aberraciones que van al extremo y me daría más tiempo para poder hablar. Pero lo importante es esto, ver lo que esta aberración en la cual niegan de que lo histórico fue solamente como leyendas, algo que no fue real. Hay que tener cuidado, hermanos. Así que los que piensan en cuanto a los primeros capítulos de Génesis están afirmando, tal vez no directamente, pero indirectamente, que el apóstol Pablo que está equivocado. Y las doctrinas vitales y fundamentales que enseñan este pasaje de nuestro estudio no tendrían ningún sentido. Muchos pasajes que uno no cree en la literalidad de los 3 primeros capítulos, hermanos. Muchas doctrinas que está escrito en la palabra de Dios se caerían y no tendrían sustento, hermanos. Los que piensan así en cuanto a los primeros capítulos de Génesis no solo están diciendo que Pablo está equivocado, Lucas también. Ellos dicen Lucas también. ¿Por qué? Porque Lucas nos presenta la genealogía de Cristo en el capítulo 3 y que llega hasta, dice Lucas capítulo 3 versículo 38. Lucas 3 capítulo 38. Lucas capítulo 3 versículo 38 dice: Hijo de Enos,
hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Cómo Lucas puede presentar esta genealogía basado en una leyenda o en un simbolismo? ¿Se dan cuenta? No podría sustentar la genealogía de Cristo. ¿Cómo Cristo puede venir o cómo la raza humana puede venir de algo que ha sido leyenda? En el Perú hay una leyenda, ¿no? De Manco Cápac y Mama Ocllo. Es una leyenda que supuestamente los incas vienen de ellos. Es una leyenda. Nosotros podemos sustentar algo y decir que sí venimos de Manco Cápac, de Mama Ocllo. No podemos, porque es una leyenda. Si nosotros vemos también los primeros capítulos, no podría entonces el apóstol Pablo sustentar. Y los que piensan, es así, hermanos, no solamente rechazan a Pablo, rechazan también a Lucas, sino también a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él utilizó la literalidad de los 3 primeros capítulos de Génesis. ¿Para qué? Para que pueda sustentar lo que estaba enseñando. Por ejemplo, Mateo capítulo 19, versículo 3 hasta el 6 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo puede sustentar algo de lo que fue una leyenda, que no fue algo literal? ¿Se dan cuenta cómo esta relación nos lleva, les puede llevar o los ha llevado al error? Los que piensan de esta manera tendrían que decirle a nuestro Señor: ¿cómo puedes tomar una fuente de una leyenda para sustentar lo que estás tratando de enseñar? Nuestro Señor Jesucristo no podría haber sustentado su respuesta agarrando el principio de las Escrituras. Él sabía perfectamente que todo lo que está expresando era real. ¿Por qué? Porque Él estaba en esos tiempos también. Porque Él es eterno. ¿Dan cuenta, hermanos? Como lamentablemente hay muchos que hablan de ello. Así que, de una forma indirecta o de manera implícita, este pasaje de Romanos capítulo 5, de 12 al 21, ¿qué hace? Es una defensa de la autoridad de las Escrituras, muy necesaria desde el día de hoy, porque hay escritores populares, hermanos, que tienen conceptos errados. Por ejemplo, la evolución teísta. Ellos no toman la creación como un literal, sino creo que han juntado, ¿no?, la creación, pero con la evolución, porque para ellos los días que se expresan en la creación no son literales. Para ellos les ha pasado miles de años, cada día pasan miles de años, y es lamentable, hermanos. Y hermanos, todas las doctrinas están unidas. Es decir, si alguien no cree algo tan fundamental como está escrito en la Escritura, ¿qué va a pasar? Va a desviarse, hermanos. Y un ejemplo es de un conocido del siglo pasado, Karl Barth. No creía en la literalidad de los primeros capítulos de Génesis. Y él dijo, por ejemplo, no debe tomarse como historia literal, sino como una forma simbólica hacia la realidad del pecado y del orgullo en la vida humana.
va llevando al error. Y es muy peligroso pensar así, porque al final de sus días llegó a decir que posiblemente nuestro Señor Jesucristo haya muerto por toda la humanidad. Por toda la humanidad. ¿Y qué es eso? El universalismo. ¿Se dan cuenta cómo llevó su pensamiento de no creer la literalidad de los primeros capítulos a un error? Y eso abunda en estos tiempos, hermanos. Siempre quien falla en una doctrina, que al final al cabo, ¿qué va a pasar? O en el recorrido de su vida, ¿qué va a pasar? Se va a desviar de la sana doctrina. Y nosotros debemos estar atentos en ello, hermanos. Atentos. Expresar o pensar que los primeros capítulos del Génesis no son literales no es algo liviano, hermanos. No es algo que consiste en una mera opinión, hermanos. Estos 3 primeros capítulos del Génesis son la base para el desarrollo de toda la Escritura. Es la base, hermanos. Génesis 3 es uno de los capítulos de mayor importancia de toda la Escritura, podemos decir. ¿Por qué? Es el fundamento de todo lo que sucede en adelante y en su ausencia. Si nosotros quitamos ese capítulo, la vida misma no tendría ningún sentido. Génesis 3, ¿qué? Explica el estado del universo, el estado de la humanidad. Explica por qué el mundo tiene tantos problemas. Explica el problema del ser humano. Explica también que necesitamos de un Salvador. Y el capítulo 3 comienza el Señor revelar a Cristo. Explica lo que Dios hace también en la historia, hermanos, hablando de Cristo. Entonces, quien pone en duda la literalidad de los 3 primeros capítulos de Génesis, pone en duda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Negar la veracidad o la literalidad de los capítulos de Génesis, que es a volver los oídos, quizás, no. ¿Cómo le tentó Satanás a él? Con que Dios le dijo: si tuvieras este árbol, no iba. Igualito, podemos decir, ¿no? En ese tiempo. Con que Dios te dijo que Génesis, los primeros capítulos son literales. ¿Se dan cuenta? Y nosotros no tenemos que escuchar eso, hermanos. Pero nuestra respuesta como creyentes a esa tentación, ¿qué debe ser? Debe ser la escrita. La palabra de Dios enseña claramente que son literales. Escrito está. Escrito está. La tentación de la serpiente a Eva es señalar también cuándo uno debe llevar como el gobierno dentro de una iglesia. Ese evento lo toma el apóstol Pablo, ¿para qué? Para señalar cómo debe ser el orden en el interior de la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo utilizaban los primeros capítulos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y lealtad a Cristo. Y en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 12, 14, el apóstol Pablo dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El apóstol Pablo nos está enseñando, hermanos, tomando la literalidad de la creación. Si no es histórico, si no es literal, los 3 primeros capítulos de Génesis, hermanos, Pablo no tendría base a lo que está diciendo. ¿Cómo puede tomar desde una leyenda, de un simbolismo? ¿Cómo puede tomar? Por eso, no debe sorprendernos ver hoy en día, amados hermanos, en muchas llamadas congregaciones cristianas, muchas mujeres siendo pastoras, porque se olvidan lo que el apóstol Pablo está enseñando. Y claro, es el Señor que nos está enseñando. ¿Se dan cuenta cómo algo lleva al error? Porque si no se toma la literalidad del texto bíblico, entonces se va a desechar mucho lo que el apóstol Pablo enseñó. Y eso es lo que pasa, hermanos.
¿Por qué vemos tantas congregaciones que hay mujeres siendo líderes, siendo pastoras, que desechan lo que el apóstol Pablo enseña? Porque creen también que no es literal lo que pasó en Milenio. Ahora, hermanos, y esto implica mucho, principalmente para aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados. Por más que se presenten pruebas, eso es importante, hermanos, por más que se presenten pruebas bíblicas como la que ya hemos hablado, por más que se le presenten en cuanto a la inspiración verbal, la inspiración plenaria de las Escrituras, por ello la veracidad de los primeros capítulos de Génesis, las implicaciones de Pablo que expresa en el capítulo 5 del 2 al 21, se debe entender que así puedan presentarse solo el accionar del Espíritu Santo, amados hermanos, puede convencer a alguien que la Escritura, toda ella, es la bendita palabra de Dios. Y si no, hagas lo que hagas, seas el mejor disertador, el mejor que le puedes explicar a alguien, si el Espíritu Santo no obra en su vida, hermanos, no van a entender. 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que si nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es por el Espíritu Santo. Nosotros ¿qué sabemos? Lo que el Señor nos ha concedido, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién enseña, hermanos? El Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre, dice, eso es importante, pero el hombre natural, ¿qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no entenderán? Porque para él, ¿qué? Son locura. ¿Por qué? Y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente, hermanos. En otras palabras, hermanos, el hombre se somete a la autoridad de las Escrituras y las convierte en su fuente de convicción en su vida. Lo toma la palabra de Dios como su regla de fe y de práctica, solo por el accionar del Espíritu Santo. Solo por eso, hermanos. Y también así lo expresa nuestra confesión de fe. Ya el hermano Mauricio nos enseñaba. ¿Qué dice? En el capítulo 1, párrafo 5, dice, doy lectura. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos a inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido. La eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo el conjunto, que es dar toda la gloria de Dios. La revelación completa que dan el único camino de salvación para el hombre y muchas otras cosas excelentes, incomparables, y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por las cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Y esto es importante, hermanos. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina proviene de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con él. Claro, hermanos, nuestra confesión te habla que solamente es el Espíritu Santo el que va a convencer. Alguien que luche con su inseguridad, porque de repente le han enseñado la mal llamada ciencia, puede decir quizás cosas en contra de las Sagradas Escrituras.
Pero la única manera de convencerse en cuanto a la verdad de la Biblia, hermanos, es que también que lo medite, que lo estudie, que escudriñe, hermanos. No queda solamente, no, ya, es la obra del Espíritu Santo, entonces yo voy a esperar que venga esa convicción en mi mente nada más, o que hay una responsabilidad en el hombre. Tiene que escudriñar. ¿Por qué muchas iglesias, por qué muchos, tú hablas, dicen sí, pero al final siguen en esas iglesias? ¿Por qué? Porque no escudriñan, no están estudiando, no están escudriñando. La única forma es que estudie, y si el Espíritu Santo de Dios habita en él, sin lugar a dudas va a tener esa convicción. Por eso esas aberraciones, hermanos, no son creyentes. ¿Cómo pueden negar muchas cosas, hermanos? Solo es el Espíritu Santo que habita en nosotros, es que nos debe convencer, hermanos. Sin lugar a dudas nos debe dar una convicción que es la bendita palabra de Dios, que la Biblia es la infalible e inerrante palabra de Dios. Y de esta manera es que nosotros, Romanos capítulo 12, versículo 21, al que meditamos en la anterior predicación, en todo su conjunto, implícitamente o indirectamente, se convierte en ¿qué? En la defensa de la doctrina, de la autoridad de las Escrituras. Y hermanos, en la próxima predicación continuaremos con las otras doctrinas contenidas en este hermoso pasaje, hermanos, que están indirectamente. Daremos respuesta a esta pregunta que siempre a veces se plantea en cuanto al tema de ser declarados culpables en el pecado de Adán. Muchos dicen, hasta yo puedo decir que yo también en algún momento me pregunté, ¿por qué el pecado de un hombre tiene consecuencias para mí si yo no le pedí que me representara? Y eso muchos a veces dicen, ¿por qué? Es injusto. Esa es la pregunta que se hace en cuanto a lo que el apóstol Pablo va a responder. ¿Y por qué que soy declarado culpable por algo que yo no hice? Es otra pregunta, ¿no?, que también vamos a responder. ¿Por qué tengo que yo ser culpable de algo que yo no hice? Esa es la que... ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a contestar en la próxima predicación, hermanos. ¿Por qué? Porque se llama, y vamos a hablar del pacto de obras, el pacto que hizo Dios con Adán. Y lo conocemos como el pacto de obras. El Señor le bendiga, amados hermanos. El Señor bendiga su palabra. Y estudiemos, hermanos. Meditemos, escudriñemos la palabra de Dios. Y cuando nos acercamos, debemos acercarnos como es la mismísima palabra de Dios, no de hombres. Sí, han sido escritos por hombres, pero fueron inspirados. Fue exhalado por Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, amantísimo Dios.